Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos sobre el Estado, específicamente qué es el Estado. Y hablaremos de esto por la razón de que tanto la clase de administración pública o de legislación administrativa también se relaciona de manera íntegra con la clase de hacienda pública. La hacienda pública habla sobre esta parte de la administración pública que se encarga de la recaudación, ¿no?, de los bienes. Pero para ello es necesario que conozcamos la estructura del Estado, específicamente del nuestro. ¿Qué es el Estado? Esa es una pregunta que puede parecer muy sencilla de responder, pero que luego, cuando profundizamos en ella, vemos que es mucho más compleja. Cabe aclarar que el Estado no es un gobierno, el Estado no es un presidente, el Estado no es el conjunto de las personas que trabajan en el gobierno. Veamos entonces una definición de la Economipedia del Estado. Estado dice que es una forma de organización política. Recuerden que la política es lo que se relaciona con toda esta cuestión del gobierno. Cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, en este caso un territorio, en nuestro medio, pues Guatemala. Esta organización política se constituye en un determinado territorio, tiene el poder para ordenar, para administrar la vida en sociedad, específicamente esta parte. También se le denomina Estado al conjunto de las instituciones, no solo a una, que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. Entonces podemos ir diciendo que el Estado es un conjunto. Además de conocer el concepto y significado del Estado, conviene conocer algunas magnitudes económicas de interés. Por ejemplo, el gasto público y el ingreso público. Justo aquí está la relación muy clara con la hacienda pública. Esta parte de acá que estamos señalando es propiamente del campo de estudio de la hacienda pública. Dependiendo de lo mucho o poco que ingrese o gaste el Estado, se considera que el sistema económico que aplica es más o menos intervencionista. Cuando mayor sea la influencia del Estado en la economía, más intervencionista será. Y al revés, cuando menos influya, más liberal se considerará la economía de ese Estado. Esto nos arroja directamente a estas cuestiones de capitalismo, socialismo, donde el Estado interviene o no interviene, y otras cuestiones que se ven o se han visto en la clase de economía. Elementos y poderes del Estado. Bueno, el Estado tiene 3 elementos básicos, cualquier Estado: población, territorio y poder. La población, como pueden imaginar, es el conjunto de las personas que viven en el Estado. En algunos casos pueden compartir entre ellos raza o creencia religiosa, pero esto no es un requisito. En nuestro país, en Guatemala, la población es todo el conjunto de personas que viven en el estado de Guatemala y que comparten cierta cultura, que comparten en algunos casos creencias, religión, en otros no, pero todos son parte de la población. El territorio es el espacio físico, el área geográfica, lo que marcan los mapas donde vive la población. Puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Ahora bien, el poder. El poder se refiere a la capacidad del Estado de poder organizar la población y el territorio. Y esto se realiza pues a través, claro, de la administración pública. Ahora bien, en los estados modernos, como el nuestro, existen 3 poderes diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El organismo o el poder legislativo es el encargado de elaborar lo que son las leyes. Estas leyes van a regir en el Estado. El ejecutivo, por otro lado, es el encargado de administrar el Estado. Allí es donde recae lo que es el presidente, el vicepresidente, ¿no? En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente, que cumple la función del jefe de Estado, o un primer ministro que preside el gobierno. Este es en el caso de algunos otros estados, como por ejemplo el del Reino Unido o el de España, que tienen reyes. En nuestro caso, como nuestro país es
es republicano, tiene una república, tiene un presidente, ¿no? Y el organismo judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. En Guatemala, el organismo legislativo o el poder legislativo está a cargo, su máximo representante pues es el Congreso de la República. Del Ejecutivo es el presidente con el vicepresidente y los ministros, y en el judicial sería la Corte Suprema de Justicia la máxima autoridad. Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controlará a otros. Esto es lo que se conoce como sistema de pesos y contrapesos. Otras cuestiones. El reconocimiento de un Estado. Para que un Estado sea reconocido, debe cumplir estos requisitos. Debe existir un reconocimiento de parte de otros estados, que otros países lo reconozcan. Tiene que contar con organismos e instituciones que sean capaces de administrar los poderes estatales y debe contar con una identidad colectiva, que muchas veces se representa a través de los símbolos, como lo es la bandera, el escudo, el himno, etc. Y hay que aclarar que existe una diferencia entre los términos Estado y gobierno. No son términos sinónimos como usualmente o erróneamente se conoce. El gobierno es una parte del Estado y es el organismo que se encarga de administrar sus poderes. Además, el gobierno es temporal, ¿sí? En nuestro caso dilata 4 años. Puede cambiar de estilo y de personas, pero el Estado permanece. El Estado de Guatemala siempre va a existir, aunque cambie de gobierno. Por ejemplo, un Estado bien podría ser el Estado chileno o el Estado mexicano. En tanto, el gobierno que los administra normalmente durará unos años, puede cambiar con el paso del tiempo. En resumen, el Estado es una forma de organización política. Se constituye en un lugar determinado, cuenta con distintos elementos, se organiza mediante poderes, usualmente 3. En nuestro caso, estos poderes trabajan por el sistema de pesos y contrapesos para que ninguno esté por encima del otro. Muchas gracias.